La gran derrota que se viene para Ucrania es evidente. La nación se ha vuelto altamente dependiente del apoyo económico extranjero y, por sobre todo, del apoyo militar que le brindan las naciones de la OTAN. El dinero que financia la guerra viene de Europa y de los Estados Unidos. El dinero que mantiene a flote al propio Estado ucraniano viene de los Estados Unidos. El dinero para pagar a los soldados ucranianos viene de los Estados Unidos. Las balas que usan vienen de la OTAN. Sus equipos vienen de la OTAN. Sus propios vehículos blindados y tanques provienen de la OTAN. La información de inteligencia que reciben proviene de la OTAN. El comando de sus tropas igualmente proviene de la OTAN. Y evidentemente, ahora Ucrania ve su última esperanza esfumarse, con la OTAN buscando salir del conflicto tras un duro golpe de realidad. Y tras demostrarse la incapacidad de los líderes ucranianos para entender el conflicto que luchan y su situación real. Desde mediados de 2022, Ucrania ha vendido propaganda victoriosa sin sentido a Occidente, con un solo propósito: ganar más financiación, más recursos y seguir luchando la guerra. Pero ahora el gran problema de esa estrategia es que la realidad no obedece a la propaganda. Las promesas ucranianas de recuperar Tokmak, Melitopol, Mariupol y Crimea resultaron ser un fiasco. La ofensiva ucraniana en Zaporilla duró más de 120 días, más de 4 meses. Se avanzaron escasos 5 kilómetros, se tomaron un puñado de aldeas y la mayor victoria ucraniana fue tomar Robotín, un pequeño poblado de 350 habitantes. Y ahora las promesas de Crimea para el verano se han convertido en Crimea en 16 años, y los propios generales ucranianos han admitido que se acabó la guerra de maniobra. Esta es una guerra posicional y de desgaste que favorece a la Federación de Rusia. Ucrania recibió el grueso de su financiamiento bajo la promesa y premisa de que lograría derrotar a Rusia, que lograría recuperar sus territorios de preguerra. Y apostó todo a una serie de ofensivas que supuestamente expulsarían a Rusia de su territorio, desangrando al ejército ruso. Pero ahora se revela que Ucrania simplemente no tiene la capacidad de romper el frente ruso. Ucrania no tiene la capacidad de avanzar y ganar más territorios. Así lo ha admitido el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y ha asestado un duro golpe que los propagandistas ucranianos no hayan cómo ocultar y que el propio Zelensky ha encontrado como un desastre para la guerra. El pasado 1 de noviembre de 2023, el jefe del ejército ucraniano Valery Zaluzhny dio una entrevista al diario The Economist, donde finalmente reconoció que las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan una situación compleja y desesperada, y a su vez reconoció que la dinámica del conflicto no favorece a Ucrania, anticipando una eventual derrota si el conflicto no cambiaba de rumbo rápidamente. Y es que, por supuesto, desde el inicio del conflicto los propagandistas ucranianos nos han contado toda clase de relatos victoriosos que al final terminan convirtiéndose en derrotas, pues desde la batalla de Bakhmut, Ucrania no ha hecho más que acumular una serie de derrotas catastróficas en el campo de batalla, que finalmente han terminado convirtiendo el conflicto en una auténtica pesadilla para el régimen de Kiev, y hasta el momento, todos sus intentos de cambiar el rumbo de la guerra han sido infructuosos y únicamente se han saldado con pérdidas masivas en el ejército ucraniano.
Y es que en su entrevista, Zaluzhny reconoce los cambios y las dinámicas cada vez más desfavorables en el campo de batalla y en el conflicto de Ucrania, destacando que en 2022 el conflicto fue mayoritariamente dominado por las maniobras y una guerra de movimientos. Sin embargo, los rusos rápidamente impusieron una dinámica de guerra de desgaste a las fuerzas ucranianas, que a lo largo de 2023 desangró completamente al ejército ucraniano. Y es por ello que desde finales de 2022 y hasta septiembre de 2023, la guerra se tornó en una guerra de desgaste, y el fracaso de la ofensiva de Zaporilla solo reafirmó esta dinámica, convirtiendo a los campos de Zaporilla en tumba de 90.000 soldados ucranianos y más de 1.500 tanques de batalla. Sin embargo, y hacia finales de 2023, de nuevo la guerra evoluciona a una guerra posicional y esencialmente, Zaluzhny comparó la situación existente con la Primera Guerra Mundial, o en otras palabras, el general Valery Zaluzhny finalmente admitió que Ucrania está estancada, que Ucrania no puede romper las líneas defensivas rusas, y el frente ucraniano esencialmente está empantanado, está estancado, y que las fuerzas ucranianas se encuentran en una situación crítica es algo que sobra afirmar, porque es bien conocido que se encuentran en las últimas. Por lo que finalmente la entrevista de Zaluzhny se convierte en una crítica a la OTAN, ya que según él, Ucrania no recibe el apoyo suficiente de sus aliados como para obtener una victoria. Y mientras Ucrania necesita más recursos, ahora la OTAN se distrae por la cuestión de Israel. Peor aún, los rusos son autosuficientes y están rearmándose activamente de una forma muy rápida, mientras que Ucrania tiene que esperar a que la OTAN le entregue lo que necesita. Y es por ello que si bien esta entrevista tiene el objetivo primario de solicitar más apoyo a la OTAN y poner en evidencia la supuesta falta de apoyo para Ucrania, lo cierto es que de acuerdo con la mayoría de los expertos, la admisión de Zaluzhny no hace más que hundir a Ucrania, ya que ha quedado muy claro que Ucrania no puede ganar esta guerra. Ucrania no puede vencer por sus propios medios, y la OTAN buscará otra salida del conflicto ucraniano, abandonando a su aliado a su suerte, tal y como ya hemos explorado en videos e informes anteriores, en los que ya les explicábamos qué es una vietnamización del conflicto y por qué Ucrania podría terminar como Vietnam o Afganistán, librando una guerra por sí mismos y finalmente siendo derrotados, mientras Estados Unidos y sus aliados se lavan las manos de esta cuestión tras haber abandonado a su aliado. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,